resucitó. Aleluya. Por eso tú y yo estamos hoy aquí, porque Él resucitó. Gloria a Dios. Aleluya. Hoy se celebra en todo el mundo cristiano la resurrección de Cristo. Y este acontecimiento selló la victoria de Jesús sobre el maligno. Amén. Selló la victoria de Jesús para tu vida y para mi vida. Gloria a Dios. La resurrección de Jesús generó el poder más grande que pueda existir. El poder de resurrección. Amén. Un poder que es capaz de cambiar tu vida, un poder que es capaz de transformarte, un poder que eres capaz de darle vida a lo que está muerto, un poder que es capaz de sanar a lo que está enfermo, un poder que es capaz de restaurar y de renovar cualquier vida dañada. La resurrección de Jesús, el poder de resurrección, y está a tu disposición y a mi disposición a través del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Puede tomar su asiento, amado. Aleluya. Este poder es capaz de renovar tu vida, es capaz de renovar tu matrimonio, es capaz de restaurar tu empresa, es capaz de restaurar a tus hijos. Este poder de resurrección tiene la capacidad de hacer nueva todas las cosas. Aleluya. Dice el libro de Romanos, capítulo 8, verso 11. Dice: y si el espíritu de aquel que levantó a Jesús de los muertos mora en vosotros, entonces el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, restaurará, renovará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Él desea, Él anhela que constantemente seamos renovados. Amén. Por el poder de su Espíritu Santo. Aleluya. El título en esta mañana: Señor, renuévame. Gloria a Dios. Y en medio de los tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, en medio de las circunstancias difíciles que podamos estar pasando, en medio de esta crisis que está azotando hoy nuestro país, se hace necesario, se hace imperativo, es de extrema urgencia que hagamos un alto. Amén. Detenernos un momento y tomar el tiempo que sea necesario para ser sometidos a un proceso de renovación en nuestra vida, en nuestro andar diario. Y este proceso permitirá que la resurrección, que el poder de resurrección renueve nuestro interior a través del Espíritu Santo. La semana pasada nuestro pastor estuvo predicando acerca de la necesidad que tenemos de hacer un alto en nuestra vida, amén, y oír a Dios. Y recuerdo que él citaba Proverbios 1:23, que decía: volveos a mí, volveos a mi reprensión, y he aquí derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Las palabras de Dios nos renuevan, las palabras de Dios nos dan vida, las palabras de Dios restauran lo que pueda estar dañado en nosotros y lo hacen nuevo como al principio, como Dios lo diseñó. Amén. Está muy en boga y muy de moda un término que a veces lo utilizamos sin tal vez analizar su significado profundamente, y es el término de reinventarse. Usted escucha a mucha gente que dice que en medio de la crisis debemos reinventarnos. Tienes que reinventar tu empresa, tienes que reinventar tu vida. Tenemos que reinventarnos para poder hacer frente a la situación difícil que podamos estar viviendo. Y me llamaba la atención y busqué el significado en el diccionario de este término. Y reinventarse significa convertirse en algo diferente a lo que es. Cambiar el diseño de algo y hacerlo totalmente diferente a lo que es o a lo que fue. Es inventarse de nuevo. Y en contraposición a este término,
consigo el término de renovarse, renovación, restauración. Renovarse significa quedar como nuevo, recuperar un estado o condición inicial o anterior, generalmente considerada mejor. Sinónimo de rejuvenecer, reverdecer, recuperar el diseño original, el diseño inicial. No podemos reinventar lo que no hemos inventado. No podemos reinventar nuestra vida porque nosotros no nos inventamos. No podemos reinventar un diseño para nosotros porque nosotros no nos diseñamos. Dice la palabra en Efesios 2:10, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Entonces tú y yo no podemos tomar nuestra vida, nuestro diseño y hacer algo diferente a lo que Dios ya estableció desde un principio. Tú no te puedes inventar, reinventar, porque tú no te inventaste. Dios te inventó, Dios te diseñó. Dios te estableció en esta tierra con un propósito. Dios te estableció en esa familia donde estás con un propósito. Dios te estableció en esta iglesia con un propósito, para que tú realices obras que Él ya prediseñó desde antes de la fundación del mundo. Entonces ese término de reinventarse no puede ser aplicado a nuestra vida espiritual, porque no podemos hacer algo que Dios no diseñó. Pero el término, y aunque no podemos reinventarnos, mucha gente quiere reinventarse, y por eso es que usted ve al homosexual que tiene un diseño establecido por Dios y un propósito establecido por Dios, pero él quiere inventar otra cosa. Eso se llama reinventarse. Por eso es que usted ve al esposo o a la esposa que Dios les ha dado un diseño en su matrimonio, en su familia, y ellos quieren inventarse algo nuevo, y entonces se buscan otra esposa o se buscan otro esposo. Cuando Dios nos llama es a renovarnos, a volver a ese lugar inicial, a ese diseño inicial, a ese propósito inicial con el cual Él nos creó. Renovarse, renovación. Eso fue lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, ¿sabe? Hoy celebramos la resurrección de Cristo, y Jesús, cuando resucitó, fue renovado, fue devuelto al lugar de donde había salido. Fue devuelto a la gloria, fue devuelto a la compañía y a la presencia del Padre. Jesús fue renovado totalmente. Y ese poder de resurrección, ese poder que se desató allí en esa tumba, que fue capaz de abrir esa piedra y darle vida a ese cuerpo muerto, ese poder de resurrección es capaz de renovar tu vida y mi vida hoy, amén. Es capaz de renovar todo lo que esté dañado, todo lo que haya perdido el rumbo, todo lo que haya perdido el diseño. Es capaz de renovarlo y llevarlo al inicio, cuando Dios lo creó, amén. Gloria a Dios. Y ser renovados es la voluntad de Dios. Vemos en Salmos 51:10, David, luego de haber pecado y haber reconocido su pecado, le pide a Dios. En el verso 10 dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Porque Dios lo había creado con un espíritu recto, pero él se había desviado, y él le dice: Señor, renueva, haz de nuevo, regresa a ese diseño, crea un espíritu recto dentro de mí. En Romanos 12:2 dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Nuestra mente, nuestros pensamientos tienen que ser renovados cada día, cada día. ¿Para qué? Para que comprobéis, Romanos 12:2, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Solamente en el diseño original de Dios vamos a agradarle a Él perfectamente, y vamos a vivir una vida abundante y una vida de victoria. Isaías 40:31 dice: pero los que esperan a Jehová
los que esperan a Dios, los que confían en Dios, los que esperan a Dios para que Dios les levante. Dice, tendrán nuevas fuerzas y levantarán alas como águilas. Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Está hablando de una renovación total en la vida de una persona. Y me llama la atención acá el texto, porque Dios utiliza su creación para hablarnos. Dios en su creación colocó características únicas. Y Él nos dice, observa, dice, levantarán alas como águilas. Hay una comparación aquí, amén. Y en el Salmo 103:5 dice, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Y allí la palabra rejuvenecer viene de renovarse, de renovación. Y me llama la atención, y estuve investigando un poco cómo es este proceso de renovación del águila. Porque Dios en su palabra nos dice que nos renovemos como se renueva el águila. Y me llama la atención, estuve investigando un poco y conseguí cosas bien interesantes acá. Dice, el águila es un ave, es el ave de mayor longevidad. Llega a vivir hasta 70 años. Llega a vivir hasta 70 años. Pero más o menos a la edad de 40 años debe tomar una seria y difícil decisión. A la cuarta década de su vida, a los 40 años, sus uñas se vuelven apretadas y flexibles y no consigue tomar sus presas como lo hacía cuando estaba más joven. Y recuerde que el águila caza con las garras lo que va a comer. Cuando estas uñas se vuelven apretadas y flexibles, él no puede alimentarse correctamente. Su pico largo y puntiagudo se encurva hacia su pecho y sus alas se envejecen y se tornan pesadas y sus plumas se engruesan, haciéndole difícil el volar. Entonces el águila tiene dos alternativas: morir o enfrentarse a un doloroso proceso de renovación. Ese proceso en estas aves dura 150 días, aproximadamente 5 meses. Y ese proceso consiste en volar a un lugar alto, a una peña, a un nido cercano a un paredón donde no tenga la necesidad de volar. Él llega a ese lugar y allí se queda por 150 días. Después, al encontrarse en ese lugar, comienza a golpear su pico contra la roca. Comienza a golpearlo hasta arrancarlo. Arranca su pico. Luego de hacer esto, espera el crecimiento de un nuevo pico. Y cuando nace el nuevo pico, con ese pico nuevo arranca sus uñas, sus garras viejas. Y cuando comienzan a nacer las nuevas garras, con esas garras nuevas comienza a sacar sus plumas viejas, las arranca por completo. Finalmente, después de 5 meses, 150 días muy duros, sale completamente renovado al famoso vuelo de la renovación del águila, que le dará 30 años más de vida. Esto sucede en la naturaleza, esto sucede en la creación de Dios. Y situaciones parecidas nos afectan a nosotros. Es importante entender que hay momentos que hay que tomar decisiones para nosotros poder ser renovados, ser restablecidos en ese diseño y ese orden que Dios creó para nosotros desde un principio. ¿Y cómo yo sé que tengo que ser renovado? Cuando tu eficacia falla, cuando ya no oras como antes, cuando ya no buscas a Dios como antes, cuando tu primer amor se ha apagado, cuando la crisis y las circunstancias difíciles que puedas haber vivido te desaniman, traen tristeza y la vida se vuelve un tanto gris, porque llegamos a pensar que ya no tenemos nada que dar, que ya nuestro tiempo terminó
y que ya vamos en decadencia. Ese es el momento preciso, cuando crees que todo terminó, el momento preciso que Dios te da la oportunidad para que tú y yo seamos renovados, amén, renovados en Él. El pico representa muchísimo, representa nuestra forma de hablar. ¿Cuántos tenemos que renovar nuestra forma de hablar? ¿Cuántos tenemos que romper esta boca y usarla para bendición? Usarla para levantar, no usarla para queja, no usarla para repetir la crisis. No meterme a ver las noticias y luego que salga de ver las noticias decir que todo está tan mal, que esto no tiene, que hasta cuándo. Tengo que renovar mi boca. Tengo que entrar en un proceso donde con la palabra de Dios yo golpee mis labios. Dice que Isaías, el Señor pasó un carbón encendido por sus labios para purificar su boca, para que lo que saliera de su boca fuera bendición y no maldición. No puede salir de una fuente, no puede salir bendición y maldición. Tenemos que renovar nuestro hablar. Tenemos que renovar. Las plumas representan todo aquello que nos permite elevarnos, que nos permite volar, que nos permite pasar a otro nivel. Nuestra fe tiene que ser renovada. Nuestra fe tiene que volver al lugar del inicio. Allí, ¿te recuerdas cuando creíste la primera vez? Que sentías que Dios estaba contigo y que podías lograr y obtener todo aquello que se te viniera enfrente. Te parabas delante de la prueba y delante de la crisis y le hacías frente con valor. Pero se ha perdido por el transitar en la vida, por todo lo que has pasado. Es necesario renovar, es necesario renovarnos, amén. Es necesario volver a creer, es necesario que la esperanza resucite, porque el plan de Dios con nosotros no ha cambiado. Su diseño está intacto. El final tuyo no es lo que tú estás viviendo. El final de Venezuela no es lo que está ocurriendo en estos momentos. Tu final, el final de tu nación, el final de tu familia fue determinado en la cruz del Calvario. Y hoy pudimos ver que Jesús resucitó. Jesús trajo nueva vida. El poder de resurrección vino a la iglesia. Y ese poder está esperando para que tú y yo lo usemos para levantarnos y para poder colocarnos en esa posición, en esa altura que ya Dios nos colocó desde un principio, amén. Y no con esto estoy diciendo que no tomes en cuenta la crisis, que digas que no hay crisis. Hay crisis, hay desesperanza, hay problemas. Pero los que esperamos a Jehová, los que esperamos a Dios, levantaremos alas como las águilas, renovaremos nuestro plumaje y nos levantaremos y haremos ese vuelo de renovación que nos va a permitir subir a un nuevo nivel y seguir viviendo y seguir andando en esta vida como hijos de Dios, con una identidad perfecta, con esa identidad que te permite pararte frente al problema y decirle: aquí está un hijo de Dios, aquí está una mujer y un hombre de Dios que sabe quién es. Como decía nuestro hermano Felipe, tú tienes que saber quién eres en Dios. Tienes que creer que tú eres su hijo y que Él es tu padre y que Él te ama. Y que lo que puedas estar pasando en este momento, que lo que puedas estar viendo, aunque no se parezca a lo que Dios te prometió, vas de camino a conquistarlo, vas de camino a conseguirlo, vas de camino a que eso se establezca en tu vida, amén. Pero tenemos que ser renovados en el Espíritu, ser renovados en el Espíritu.
Y a veces pensamos como algunas cosas están bien, como algunas cosas van bien, como estamos haciendo la voluntad de Dios en algunas cosas, creemos que el proceso de renovación no es con nosotros. Pues Dios debe renovar cada área de nuestra vida. Podemos estar bien en muchas cosas, pero a lo mejor hay un área que tiene que ser renovada, tiene que ser cambiada, tiene que ser restituida al diseño original de Dios. Amén. No podemos ser renovados si permanecemos en el pasado. Tenemos que dejar ir el pasado. Tenemos que soltar el pasado. Tenemos que soltar el pasado para poder vivir lo nuevo que Dios tiene para nosotros. Y yo le voy a pedir ahora, por favor, que usted pueda buscar el libro de Lucas capítulo 15 a partir del verso 11 y que usted pueda mantener su Biblia abierta en ese lugar. Vamos a hablar acerca del proceso de una renovación efectiva. 10 puntos. 10 puntos. Vamos a tratar de tocarlos todos. Amén. En Lucas 15:11 se nos habla de la parábola del hijo pródigo. Y siempre hemos relacionado esta parábola con el hijo pecador que se va, con el pecador que necesita arrepentimiento. Pero yo quiero que en esta mañana nosotros podamos analizar esta parábola y podamos ver los pasos de un proceso para una renovación efectiva. Para una renovación efectiva. Lucas 15, verso 11. También dijo: un hombre tenía 2 hijos y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. Y les repartió los bienes. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes perdidamente, viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. Párese ahí un momento. Dios usa la crisis para llamar nuestra atención. Dios usa el problema para que nosotros despertemos, reaccionemos y digamos: hey, ya va, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando conmigo? Cuando venga el problema y la crisis a tu casa, a tu vida, cuando el problema toque la puerta de tu vida, pregúntate primero: Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? No te preguntes ¿por qué, Señor? ¿Por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué estoy en escasez? ¿Por qué estoy en problemas? ¿Por qué mi matrimonio no funciona? ¿Por qué mis hijos están rebeldes? Pregunta: ¿para qué? ¿Qué es necesario que yo haga? ¿Qué es necesario que yo haga? La crisis, Dios la usa para llamar nuestra atención. Siga leyendo. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle, y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos, y deseaba llenar su vientre de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba. El reinventarte no funciona. Este muchacho era hijo de un hacendado y por la crisis que estaba pasando decidió reinventarse y buscar otro diseño para él, y fue a trabajar, a buscar trabajo para poder alimentarse. Y dice que él deseaba de la comida que le daban a los cerdos, pero nadie le daba. No funciona el reinventarnos, no funciona. No puedes inventarte otro diseño. No puedes querer hacer algo para lo cual tú no fuiste creado, tú no fuiste diseñado, tú no fuiste establecido. A veces tratamos de buscarle la vuelta a los procesos y tratamos de salir de ellos rápidamente, buscando soluciones humanas. Pero la única solución en medio del proceso es que podamos descubrir por qué estamos pasando por ese proceso. Porque eso es lo que nos va a renovar, lo que nos va a cambiar y lo que nos va a transformar.
Amén. Siga leyendo. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan? Y yo aquí perezco de hambre. Número 3, es necesario reconocer la necesidad de ser renovado. Es necesario que reconozcamos la necesidad de ser renovados. Este hombre pudo recordar el diseño original. Su diseño era estar al lado de su padre, sirviendo a su padre. Ese era su diseño. Y él pudo recordar y decir: wow, en casa de mi padre hay abundancia de pan. En casa de mi padre nunca me faltó nada. En la presencia de Dios nunca te va a faltar nada. En la presencia de Dios todos tus problemas los puedes enfrentar con gallardía, con valentía, porque la presencia de Dios te da esa valentía. Amén. La presencia de Dios te da sabiduría para enfrentar la crisis. Y este joven reconoció y dijo, fíjense que dice la palabra, y volviendo en sí, cayó en cuenta, abrió los ojos y dijo: ¿qué estoy haciendo? ¿Qué hice? Debemos reconocer la necesidad de ser restaurados al diseño original de hijos de Dios en todas las áreas de nuestra vida. No en una. Estoy siendo afectado por la crisis, entonces necesito renovar mi empresa, necesito emprender. Sí, eso está bien, pero no solamente es esa área. Debemos ser renovados en todas las áreas de nuestra vida, sobre todo en nuestra área espiritual, en nuestra relación con Dios, porque de esa área depende todo lo demás. De esa área depende todo lo demás. Amén. El águila sabe cuándo necesita ser renovada, cuando ha perdido su efectividad, cuando su pico ya no le permite comer como comía antes, cuando sus plumas no le permiten volar como volaba antes, cuando sus garras no le permiten tomar el alimento como lo hacía antes. Sabemos cuándo hemos perdido efectividad. Ya lo hablé en nuestro hablar. ¿Qué estamos confesando? En nuestras actitudes, ¿cómo estamos actuando hacia Dios, hacia los demás y hacia nosotros mismos? ¿Nos estamos desmotivando a nosotros mismos y estamos desmotivando a otros con nuestras actitudes, con nuestro hablar? ¿O estamos levantando? Cuando eso sucede, estamos ante la presencia de la necesidad de entrar en un proceso para ser renovados. En un proceso para ser renovados. Cuando vemos nuestra ligereza para obtener nuestro alimento espiritual, cultivar nuestra relación con Dios cada día, el águila arranca sus alas, sus garras y espera que salgan nuevas, que le permitan agarrar con fuerza su comida, su presa, su alimento. Nuestras garras de la oración, del ayuno tienen que ser renovadas. Amén. Escudriñar su palabra para ser alimentados y fortalecidos. ¿Cómo me doy cuenta que necesito renovación? Cuando ya no tengo la eficacia de antes, cuando ya no soy tan eficaz como antes, cuando ya no soy la bendición que era antes, cuando ya las pruebas me hunden en vez de levantarme, cuando el problema y la situación se adueña de mí y me trae desesperanza. Es el momento que tengo que hacer un alto y decir: Señor, necesito renovarme en tu presencia. Señor, necesito renovar mis fuerzas. Señor, necesito renovar mi hablar, mis actitudes. Necesito renovar mi relación contigo. ¿Cuántas veces Dios nos alerta? ¿Cuántas veces Dios nos alerta? ¿Cuántas veces Jesús alertó a Judas? Judas tenía la oportunidad de ser renovado. Al mismo Pedro, lo vimos en la obra, Jesús le advirtió: Pedro,
Satanás te ha pedido para zarandearte, te ha pedido para probarte. Pero aún en medio de ese proceso difícil de crisis, Él no nos deja. Y le dijo a Pedro: pero yo rogaré al Padre para que tu fe no falte. Jesús no le dijo: voy a ver cómo tú reaccionas, voy a esperar a ver qué tú haces. Jesús se adelantó. Jesús tenía un espíritu renovado, amén. Jesús estaba conforme al diseño de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y Jesús sabía que su diseño era levantar, era motivar, era restaurar. Y por eso le puede decir a Pedro: sí, vas a ser probado, sí, vas a fallar, pero yo voy a estar cerca de ti. No voy a dejar de orar por ti, no voy a dejar de levantarte, no voy a dejar de creer en ti. Porque le dice después, y cuando hayas vuelto, serás confirmado por tus hermanos. O sea, ya Jesús le estaba diciendo: vas a entrar en un proceso de prueba, yo te voy a sustentar y vas a salir victorioso de la prueba, antes de que pasara. Porque en medio de la situación, de cualquier situación, aún en medio del negar a Jesús, Él no nos abandona, Él no nos deja, porque le negamos con nuestras actitudes. No necesariamente es pararme y decir: ya no soy cristiano, te niego Cristo. No, con nuestras actitudes, nuestros pensamientos, nuestro proceder, muchas veces le negamos. Pero Él está allí, levantándonos, intercediendo por nosotros. Su Espíritu Santo está allí. Ese poder de resurrección está allí, tocando a tu corazón, tocando tu puerta, diciéndote: tú puedes levantarte. Deja que yo te renueve, deja que yo te haga de nuevo, deja que yo vuelva a levantar ese diseño con el que te creé, con el que te hice. El Espíritu Santo con el poder de resurrección. Número 4, tu proceso de renovación solo lo puede ejecutar quien te diseñó. Siga leyendo. Y el muchacho dice: me levantaré e iré a mi padre. Me levantaré e iré a mi padre. Él no dijo: me levantaré y buscaré a quien me pueda ayudar, buscaré al enchufe por aquí, buscaré a quien me pueda dar de comer, buscaré. No, Él se levantó. Él lo hizo, pero no le funcionó. Él buscó un trabajo, buscó que alguien le diera comida y no le funcionó. Porque para el proceso que él estaba pasando era necesario que él mirara arriba, mirara a su padre. Y déjeme decirle algo: la única manera de salir del pozo de la desesperación es mirando hacia arriba. Porque dentro del pozo tú lo que ves es las paredes del pozo, tú no ves más nada. Pero cuando miras hacia arriba, ves a tu padre que te dice: yo soy tu padre, tú eres mi hijo, yo te amo y te voy a sacar de allí. Pero a veces esos procesos Dios los permite para que nosotros podamos entender que tenemos que depender de Él. Este muchacho tenía todo en la casa del padre, todo lo tenía, y sin embargo quiso ser independiente, quiso hacer las cosas a su forma y a su manera, y recogió no lo que era de él, ni lo que él había hecho. Recogió lo que el Padre le había dado. ¿Y cuántas veces vemos personas que toman los talentos que Dios le dio, los dones que Dios les dio, los meten en una maleta y se van al mundo para que el mundo vea esos talentos que ellos tienen? Este muchacho recogió todo lo que el Padre le había dado y se fue y lo dejó. Y dijo: ahora yo voy a ser independiente, ahora yo lo voy a hacer como yo lo quiero hacer, como yo considero que debe ser. ¿Y el Padre qué hizo? Siendo un Padre bueno, permitió el proceso. Permitió el proceso. El Padre no agarró al muchacho y lo amarró y le dijo: tú no te vas de aquí porque te vas a perder. No, con todo el dolor en su corazón, lo dejó ir y le entregó todo.
y lo dejó ir. Pero ese muchacho, cuando volvió en sí, dijo: me levantaré e iré a mi padre. Así como el águila ha entendido que su proceso de restauración, de renovación, tiene que ser en las alturas, allí en la peña, en la soledad de esa peña, donde solamente Dios y tú, donde solamente nuestros oídos pueden abrirse a escuchar la voz de Dios. Y tal vez cuando tú estás en un proceso así, tal vez los que están alrededor tuyo no lo entienden. Y no lo van a entender, porque eso es un proceso entre Dios y tú. Amén. Pero es necesario: me levantaré e iré hacia mi Padre, e iré a mi Padre. Él es el único que me puede traer respuestas. Es el único que me puede sanar. Es el único que me puede levantar. Es el único que me puede restaurar. Tengo problemas en el matrimonio y voy al psicólogo. Voy a la amiga mía que también pasó por un proceso de eso y se divorció. Y bueno, ahorita tiene la vida hecha un desastre. No, voy a mi Padre. Voy a mi Padre, porque Él es el que tiene la respuesta. Los consejos son importantes, los consejos de gente espiritual son importantes, pero nunca se van a comparar con el consejo de Dios. Nunca se van a comparar con esa voz de Dios que habla a tu corazón y a tu espíritu y te dice: tú eres mi hijo amado, en ti tengo complacencia, yo te voy a levantar y yo te voy a sustentar. Cuando Dios te habla de esa manera, ay, amado hermano, usted salta, usted se cree indestructible, usted ve el problema chiquitico. Y eso es lo que pasa con el águila. El águila sube a la montaña y desde arriba todos los problemas se ven pequeños, toda crisis se ve pequeña, pero hay que subir. Y subir no es fácil. Hay que buscar. Hay que buscar. A veces pasamos tanto tiempo en posiciones y en actitudes que es tan difícil, pero no imposible. Pero es difícil retornar. Por eso necesitamos hacer un alto. Hacer un alto. Dejar todo y concentrarnos en Dios. Por eso Jesús le dijo a los discípulos, después, antes de ascender, les dijo: no se vayan de Jerusalén, no salgan de Jerusalén hasta que sean investidos con el poder de lo alto. Era necesario que ellos no hicieran más nada, no hicieran otra cosa que encerrarse en el aposento alto y orar hasta que ese poder descendiera. Y hay veces que Dios te va a pedir a ti, me va a pedir a mí, que hagamos cosas que tal vez otros no entiendan, pero tienes que entrar en tu lugar secreto, tienes que meterte allí en la presencia de Dios, tienes que clamar a Dios hasta que Dios descienda y Dios cambie y transforme y Dios pueda darte una nueva vida y Dios pueda restituir lo que para muchos parecía imposible. Dios lo restituye, Dios te da una vida nueva. Tal vez no recuperes el matrimonio. Tal vez el hombre no regrese o la mujer no regrese. Tal vez. Porque el asunto es que el matrimonio es de dos. Y tú tienes que hacer todo lo que está a tu alcance para tú restaurar, para tú perdonar. Pero hay cosas que no dependen de ti. Hay cosas que no dependen de ti. Y cuando ya tú hiciste todo lo que dependía de ti y la situación sigue igual, prepárate. Prepárate, porque Dios va a traer una nueva vida a ti. Dios va a restaurarte. Dios va a hacer de nuevo. Amén. Gloria a Dios. Tu proceso de renovación solo lo puede ejecutar quien te diseñó. Él es quien nos conoce. Él sabe lo que nosotros necesitamos. No busquemos a otros, busquémoslos a Él. Amén. Número 5, cuando somos renovados, reconocemos nuestras fallas, no las ocultamos. Cuando estamos pasando por un proceso sano de renovación,
lo primero que hacemos es reconocer nuestra falla, reconocer la parte de nuestra culpa. No la ocultamos. Siga leyendo allí. El joven dijo: me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Él no puso pañitos de aguas calientes. Él no trató de justificar y decir: es que yo no me congrego, no me fui de la iglesia porque es que el hermano fulano no me saluda, pero el hermano mengano sí me saluda y no me gusta que me salude. O fulanito me hizo esto, menganito me hizo lo otro. No. Yo tengo que reconocer cuál es mi parte de la culpa. No es que ese hombre es terrible. Esa mujer es una loca. Espérate. El matrimonio es de dos. Yo tengo que reconocer y tengo que decir: Señor, eso forma parte del proceso de renovación. Que yo reconozca mis fallas y yo reconozca mis faltas. Y si aún así, yo reconociendo mi falla, mi falta, pido perdón, busco la restauración, trato de recuperar, hago todo lo posible, no se recupera, ya no depende de ti. Pero yo tengo que reconocer mi parte. Es que fulano, es que ese líder es terrible. Espérate, ¿y cómo eres tú como siervo? ¿Cómo somos como siervo? ¿Qué estamos haciendo? Hermana, es que usted no sabe la familia que a mí me tocó. Yo no sé la que te tocó a ti, yo sé la que me tocó a mí. Pero tendemos, nuestra humanidad tiende a echarle la culpa a todo el mundo. Eso es adámico. Eso es adámico. Y Satanás nos lleva a ese proceso de estar en un lugar y decir: no, es que esto es por esto, porque fulano me hizo, me convierto en calimero y ahí me sembré y ahí me quedé. No puede haber renovación con una actitud así. Tenemos que reconocer nuestras fallas, nuestros errores, no ocultarlo. David fue a la presencia del Señor y reconoció su pecado. Somos conforme al corazón de Dios cuando tenemos esa humildad de reconocer nuestra falla, de no taparlas y de no ocultarlas. Somos conforme al corazón de Dios. Amén. ¿Cuál es mi parte? ¿En qué estoy fallando? En mi relación con Dios, en mi matrimonio, en mi desempeño como padre, como hijo. ¿En qué estoy fallando? Como empresario, como líder, como siervo, ¿en qué estoy fallando? Eso es una alerta que el Espíritu Santo pone en nuestro corazón para que nosotros trabajemos allí, para que nosotros abramos nuestros ojos y no nos quedemos allí sembrados en la situación. No, yo estoy esperando que Dios haga un milagro, pero ¿qué estás haciendo tú? ¿Qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que hacer lo que nos corresponde a nosotros. No, es que la iglesia nadie viene. Ajá, pero tú vienes. Pero es que los asientos están vacíos. Ajá, pero tú te congregas. Tú estás orando por la gente que tú no estás viendo aquí. Estás orando por los que se han ido. No podemos echarle la culpa a los demás. No podemos. Tenemos que asumir nuestra parte. Y cuando asumimos nuestra parte y vemos nuestro error, entonces podemos arrepentirnos, podemos hacer lo que hizo este muchacho que dice: y le diré a mi padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Porque a veces pensamos que es solo pedirle perdón a Dios. Señor, perdóname. Espérate. Tienes que pedirle perdón al esposo. Tienes que pedirle perdón a la esposa. Tienes que pedirle perdón a tus hijos. Y yo quiero hacer un alto aquí. Quiero que los hombres me presten atención. Hombres. Porque en este punto Satanás ha atacado. Recuerda que la identidad de los hijos la recibimos por el Padre. Y yo sé que hay hombres que han sido maltratados, que fueron maltratados por su padre, por su papá,
Tal vez nunca lo conocieron. Tal vez el padre que conocieron no es el mejor ejemplo. Pero ese padre tampoco tuvo un padre de ejemplo. Tampoco tuvo un padre de ejemplo. Entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Me quedo así y repito el patrón con mis hijos? ¿Me quedo así y digo, pobre de mí, mi padre me abandonó, mi padre me maltrató, y me quedo así y no hago nada? Cuando no hago nada, el patrón se repite. Aunque tú estés consciente que sufriste, que te dañaron, tú vas a hacer lo mismo, porque no trabajaste en esa área. Es necesario que te levantes con el poder del Espíritu Santo, con el poder de resurrección, y puedas restaurar esa relación con tu Padre. Porque ¿qué pasa? Llegas a la iglesia y como no tienes una imagen sana de lo que es la paternidad, te cuesta ver a Dios como tu Padre, porque no tienes un modelo de padre. Pero Dios es el Padre perfecto. Dios es el Padre amoroso. Entonces tienes que olvidar tu pasado para poder ser restaurado. Tienes que olvidar tu pasado, enfocarte en Dios, conocer a Dios como Padre, entender lo que es una paternidad sana, para que entonces puedas ir como hijo ya restaurado y sanado a restaurar con tu Padre terrenal y a restaurar con tus hijos, porque de alguna manera ese patrón se ha repetido. No podemos dejar las cosas así. Si dejamos las cosas así, va a venir otro a destruir a la familia. Porque Satanás no solamente está detrás de ti, de tu diseño, está detrás del diseño de tus hijos y de los hijos de tus hijos. Porque Dios es transgeneracional y la bendición de Dios es para ti, para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Por eso Satanás viene con maldición para ti, para tus hijos y para los hijos de tus hijos. Porque Satanás siempre va a hacer lo contrario a lo que hace Dios. Entonces es necesario que alguien se levante con poder, con autoridad. Y para levantarte con poder y con autoridad tienes que ser renovado, tienes que ser restituido a esa posición inicial, a ese diseño inicial que Dios creó para ti. Tu fe tiene que ser renovada. Y entonces con la ayuda del Espíritu Santo vas a poder renovar a otros. Amén. Cuando somos renovados, reconocemos nuestras faltas y no las ocultamos. Cuando somos renovados, número 6, cuando somos renovados, lo más importante ya no son las posiciones. Fíjese que el hijo, siga leyendo allí, le dice: ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. El muchacho en ningún momento pensó regresar a su casa para exigir sus derechos, para decir: aquí regresé yo y vamos, los sirvientes, vamos, ¿dónde están los sirvientes que yo dejé aquí? No, él ya no le importaba eso. Mire, cuando somos renovados en el Espíritu, ya las posiciones no importan, porque lo que más nos importa, nuestra prioridad es estar en la presencia del Padre. No importa si me restituye la posición o no me la restituye. Yo lo único que quiero es estar en su presencia, gozar de su compañía, recibir su amor, recibir su abrazo, renovar mi relación con Él. Y cuando yo hago eso, número 7, quien es renovado actúa, no se queda sentado a esperar que Dios haga un cambio. Dice: y levantándose, diga, y levantándose, vino a su padre. No se queda en el pensar, no se queda solamente en el reconocer: sí, es verdad, yo fallé aquí, sí, es verdad, no debía haber hecho esto, sí, es verdad, no fui una esposa prudente, sino que lo que Dios hacía yo lo destruía con mis manos. No fui un esposo amoroso, no ayudé a mi esposa, no la levanté, más bien la autoestima se la
puse por el piso. Y reconozco, pero no hago nada para cambiar la situación. Lo único que le importa al que está siendo renovado es estar con el renovador, es sentir ese proceso. No se queda en el pensar, en el reconocer solamente, sino que ejecuta una acción. Hace todo lo que está a su alcance para someterse al proceso y no quedarse solo con el deseo, sino que actúa para ser transformado. Hace un alto en su vida y dice: Dios mío, necesito apartarme contigo, necesito meterme contigo, Señor, en tu presencia. Pido permiso en el trabajo 2 días, 3 días, y me voy a un lugar y me meto allí con Dios, donde solamente estoy Dios y yo. Y allí le digo: Señor, aquí estoy. Mi vida está destruida, mi matrimonio no sirve, mis hijos están rebeldes, mi nación está a punto de ser destruida, pero aquí estoy, Señor, buscando tu presencia, llamando tu atención, clamando a ti para que seas tú quien me levante, para que seas tú quien me transforme, para que seas tú quien me devuelvas a ese lugar que tú diseñaste para mí. No me quedo sin hacer nada, sino que actúo, suelto lo que tenga que soltar, muero a lo que tenga que morir, renuncio a lo que tenga que renunciar con tal de ser renovado. No, es que yo no puedo dejar esta relación, es que si dejo esta relación me muero. No puede ser renovado así. Tú tienes que estar dispuesto a dejarlo todo para que Dios te renueve, y después Dios verá si te lo da. Pero tienes que estar dispuesto a dejarlo todo. Jesús estuvo dispuesto a dejarlo todo. Dejó su reino, dejó la presencia de Dios, lo más importante en su vida. Mire, nosotros vemos estas obras y vemos las películas que pasan en Semana Santa, y vemos a Jesús caminando aquí en esta tierra. Pero no nos imaginamos cómo era allá, en su gloria, con su Padre, los ángeles, el Espíritu Santo. Tenía todo. Y sin embargo renunció a todo por cumplir el deseo de su Padre: venir a esta tierra a rescatarte a ti y a mí. Jesús no se paró, Jesús no se quedó solo en el deseo. Ay, sí, Padre mío, ellos necesitan ser salvos, y se quedó, envía a otro y se hizo el loco. No, Él dijo: yo iré y pagaré el precio que haya que pagar. Y dice que fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. A veces decimos: pero ¿cómo es posible que un cristiano muera de esta manera o de esta otra manera? Dios, los caminos de Dios son insondables. Y a veces no entendemos por qué pasan cosas. Hace unos días partió a la presencia del Señor un salmista muy conocido en el mundo cristiano, Julio Melgar. Un hombre de Dios, un hombre que dejó un legado de adoración. Y leía por las redes gente que decía: pero no entiendo por qué tuvo que morir con un cáncer así. Pero bueno, ¿cómo murió Jesús? ¿Cómo murieron cada uno de los apóstoles? ¿Cómo murió Pablo? Esta vida no tiene nada. Cuando nos toca el momento de partir, lo importante es que estemos seguros a dónde vamos. Eso es lo importante. Y que dejemos un legado de ejemplo, de obediencia, de fe. La muerte es un puente. Es un puente. Son unos minutos donde ya cerraste los ojos aquí, tu espíritu levantado hacia la presencia de Dios. Eso es lo importante, amén. Eso es lo importante. Entonces a veces no queremos someternos a procesos de renovación porque no queremos sufrir, porque no queremos dejar, porque no queremos soltar, porque no queremos abandonar.
Pero es que no vamos a vivir la vida abundante hasta que seamos renovados. No vamos a vivir la vida de poder hasta que seamos renovados y cambiados. Y el proceso es doloroso, pero así como el águila toma la decisión de entrar en ese proceso, y su premio son 30 años de vida, pero no 30 años de vida más, pero no una vida mediocre, sino una vida a un nivel mucho mayor. Porque es que cuando salimos de un proceso de renovación no salimos iguales. Salimos transformados, salimos crecidos, salimos llenos de la presencia de Dios. Por eso es que es importante entender cuándo necesito hacer un alto y entrar a un proceso de renovación. ¿Cómo es ese proceso? ¿Y qué debo hacer? ¿Qué debo dejar en ese proceso? Es importante entenderlo, iglesia. Amén. Número 8, quien se somete al proceso de renovación es retornado a su diseño original y retoma el propósito de Dios en su vida. Siga leyendo. Y levantándose vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Él hizo lo que dijo que iba a hacer. No se quedó en palabras, él lo hizo, lo ejecutó. Pero el padre dijo a sus siervos: sacad el mejor vestido, vestidle, ponedle el anillo en su mano y calzado en sus pies, y traed el becerro gordo y matadlo, comamos y hagamos fiesta, porque este mi hijo muerto era y ha revivido, y se había perdido y es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Él no regresó a la casa de su padre para buscar una posición, pero él había entrado en un proceso de renovación. Había sido sincero, había buscado la presencia de Dios, había actuado conforme a la voluntad de Dios, se había arrepentido sinceramente de corazón, y en medio de ese proceso de renovación fue retornado a su diseño original. Epa, este es mi hijo. Vamos, traigan la ropa. Traigan la ropa de hijo, traigan el anillo de la autoridad de hijo, traigan el becerro gordo. Vamos a hacer fiesta, porque mi hijo ha salido victorioso del proceso de restauración, de renovación. Y cuántas veces tú estás en medio de ese proceso y hay momentos donde tú dices: no aguanto más, Señor, creo que voy a soltar. Pero el poder de resurrección viene allí, se hace presente y te da la fuerza, y levantas alas como águilas y sigues en ese proceso, y sigues en ese proceso, y vas renunciando y vas andando hasta que vences lo que tienes que vencer, y eres levantado en gloria, eres levantado en honra. Dios dice: he aquí mi hijo que pasó por el proceso y venció al proceso. Por eso es que se dice de Jacob que luchó con el ángel y le venció. ¿Por qué? Porque derrotó al ángel, no, porque aguantó el proceso de confrontación. ¿Recuerdan cuando Job pasó toda la noche luchando con el ángel? Job estaba luchando para dejar lo que él era, porque él era un estafador. Él le había le había robado la primogenitura a su hermano. Él había suplantado a su hermano, era un suplantador. Y el ángel le dice: ya no te llamarás más suplantador ni estafador, te llamarás Israel, serás bendición. Y de allí, de Jacob, viene todas las tribus de Israel que conformaron luego el pueblo de Israel. Amén. Tienes que actuar en el poder de resurrección para poder ser restaurado. Con el poder de resurrección todo es renovado, y Dios no hace las cosas a medias, Dios hace las cosas completas. Cuando Dios renueva una vida, la renueva completa, la hace de nuevo. Amén. La autoridad es restaurada en ti y recuperas las herramientas que necesitas para ejecutar tu llamado. Él le dijo: vestidle, poned un anillo en su mano que representa la autoridad, y calzado para sus pies, para que pudiera caminar, para que pudiera avanzar. Dios te va a dar las herramientas para que tú puedas ejecutar tu llamado. Amén. La alegría y el gozo retornarán a tu vida. David decía en el Salmo 51: devuélveme el gozo de la salvación.
reconoció su pecado, le pidió a Dios que renovara un espíritu recto dentro de él y le dijo: devuélveme el gozo de mi salvación. Porque David sabía que fuera de Dios no había nada. Entonces hay que levantarse, hay que buscar esa presencia, ese diseño. El libro de Apocalipsis, hablando a una de las iglesias, le dice: todo lo has hecho bien, todo lo has hecho bien, ha sido excelente, pero tengo una cosa contra ti, solo una, que has dejado tu primer amor. Has dejado ese lugar de bendición del principio, cuando creíste, cuando orabas, cuando me buscabas, cuando clamabas en mi presencia, cuando orabas por toda tu familia, cuando orabas por tus amigos, cuando predicabas mi palabra. Has dejado ese lugar. Y la decepción, la desmotivación y la desesperanza por la crisis, por las malas acciones de otros, muchas veces te han decepcionado. Y la decepción inutiliza a las personas. Yo te quiero decir hoy que si tú has sido decepcionado por alguien, por un familiar, por tu cónyuge, si tú has sido decepcionado por algún hombre, alguna mujer de Dios, que tienen sus fallas también, y has sido decepcionado al punto que has decidido alejarte de Dios, déjame recordarte que Dios no te ha decepcionado. Te has decepcionado de los hombres, pero no de Dios. Entonces no tienes por qué alejarte de Dios. Necesitas reencontrarte con Él. Necesitas reencontrarte con Él. Reencontrarte con su presencia. Número 9, toda renovación traerá oposición de la religión. Toda renovación. Cuando tú decides entrar en un proceso para renovarte espiritualmente, prepárate, porque la religión se te va a parar enfrente. Se te va a parar enfrente. Siga leyendo allí. Y su hijo mayor, que estaba en el campo, cuando vino y llegó cerca de la casa, oyó la música y las danzas, y llamando a uno de los criados le preguntó que qué era aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha hecho matar el becerro gordo por haberle recibido bueno y sano. Entonces se enojó mucho y no quería entrar. Salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. Mas él, respondiéndole, le dijo al padre: he aquí tantos años te he servido, no habiéndote desobedecido jamás, y nunca me has dado ni un cabrito para gozarme con mis amigos. Pero cuando vino tu hijo, que ha consumido tus bienes con rameras, has hecho matar para él el becerro gordo. Él entonces le dijo: hijo, tú siempre has estado conmigo y todas mis cosas son tuyas. Me llama la atención porque al inicio de la parábola dice que el hijo menor pidió sus bienes, pero el padre se los repartió a los dos. También había recibido su herencia. El padre no le negó nada. Lo mismo que le dio a aquel, se lo dio a pero se quedó en la casa. El problema es que a veces, estando en la casa, la religión nubla nuestra vista y no podemos ver el poder transformador de la cruz. No podemos entender cómo Dios y su poder de resurrección pueden transformar a alguien. Y decimos: no, no. Es que tú no conoces quién era Es que tú no sabes lo que hizo. La religión no nos deja ver. No se enfocó en el estado de su hermano después del proceso de renovación, sino que se enfocó en lo que era antes del proceso. Se enfocó en la falla, en los errores. Y esto no le permitió ver lo grande que Dios había hecho con su hermano y la gratitud que el padre sentía de que su hijo había vuelto sano y salvo, renovado, convertido, buscando la presencia del padre. El hijo mayor no lo pudo ver porque la religión mata, no vivifica. La religión enfoca los errores, no enfoca los cambios. La religión se enfoca en la acusación y no en la justificación. Y a veces somos religiosos con nosotros mismos.
y nos enfocamos en nuestros errores y no nos enfocamos en el Cristo que justifica, en el Cristo que cambia y que restaura y que transforma. Usted sabe que las águilas, cuando las águilas llegan a la edad de que tienen la necesidad de ser renovados, cuando llegan a la edad donde ya no son efectivos, algunas águilas toman la decisión de pasar por este proceso doloroso. Pero hay otras que en vez de elevarse a las alturas, bajan a la tierra, al lodo. Y como no tienen garras afiladas para buscar su presa, ni su pico, ni sus buenas plumas para volar como antes, bajan a la tierra, al lodo, y comienzan a comer lo que está muerto. Comienzan a comer carroña. Y en la tierra hay unos animales, unas aves que se llaman buitres, que ellos no comen comida fresca, sino que comen lo muerto. Y estos buitres se paran en la punta de los árboles cuando ven a algún animal que está a punto de morir, y se paran solamente a ver, a esperar el desenlace, a esperar verlo morir, a esperar verlo fallar, a esperar verlo caer. No les tienden la mano, sino que están esperando solamente que caiga para comer sus carnes, para destrozarlo, para hacer leña del árbol caído. En cambio, las águilas que ya han pasado por su proceso de renovación, ¿sabe? Cuando ven a estas águilas que están en el suelo y que están buscando comida, ellas cazan presas frescas y se las lanzan a ellos, a estas águilas que están en la tierra, para que no se les olvide el sabor de la carne fresca, para que no se les olvide quiénes son, para que no se les olvide a qué Dios les llamó. Aletean sus alas, hacen ruido para llamar la atención de estas águilas que están en el suelo, pensando que su fin llegó, pensando que ellos ya no pueden ser restaurados, que ellos no pueden tener una boca nueva, que ellos no pueden tener actitudes nuevas, que ellos no pueden tener una relación nueva y renovada con Dios. Y estas águilas lo que hacen es llamar la atención para que ellos puedan ser levantados, para que ellos agiten sus alas, vuelen y se vayan a la peña, a la altura, a pasar su proceso de 150 días, pero que va a dar como resultado una vida de victoria. Amén. La religión no permite que tú puedas ayudar a tu hermano. La religión no permite que tú puedas ver las cosas buenas de tu hermano. La religión no te va a dejar, porque siempre te va a enseñar lo malo, siempre te va a enseñar la falla, siempre va a hacer que tú veas la falla y el problema, siempre va a hacer que tú veas el error en el cónyuge, para que digas: no, esto no tiene solución, ese hombre es así, ese no va a cambiar. La religión hace que tú veas eso, pero los que somos águilas nos remontamos a las alturas, amén, y levantamos al que está caído, le damos la mano y le decimos: recuerda quién eres, recuerda quién eres, recuerda el diseño que Dios tiene contigo, recuerda, ¿te acuerdas cuando salíamos al Evangelio Cambia y tú le servías a Dios con aquella pasión? ¿Recuerdas cuando orábamos juntos en la iglesia y el Espíritu Santo se derramaba en tu vida? Recuerda, no lo olvides, no lo olvides. Y cuando tú y yo tenemos a alguien al lado que hace eso con nosotros, lo más probable es que Dios use a esta persona para levantarnos, amén. No permitamos que la religión no nos deje ayudar, no nos deje levantar, no nos deje participar en el proceso de renovación de alguien, y no nos deje extender las manos para sacarlo de ese lodo cenagoso en el que está. Anima a tu hermano. La religión es buitre y los religiosos son buitres. No puedo decir otra cosa. El padre era águila
El padre se enfocó en los dos hijos, le repartió la herencia a los dos, le hizo fiesta a este, pero cuando el otro tuvo su debilidad, dice que el padre salió a hablar con él. El padre no agarró y dijo: ese muchacho sinvergüenza, déjalo allá afuera. No, salió a hablar con él, salió a explicarle, a decirle: mira, tu hermano, a explicarle lo que estaba sucediendo, para que él también entrara y también fuera partícipe de la gloria y de la alegría. Amén. Porque eso es lo que hacen los águilas. Eso es lo que hacen las personas renovadas en el espíritu. Amén. Número 10. Todo proceso de renovación produce gozo en el cielo. Siga leyendo. Él le dice: mas era necesario hacer fiesta. Era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano que era muerto y ha revivido, se había perdido y ha sido hallado. Prepárate para la fiesta. Prepárate para la fiesta. Prepárate para el gozo y la alegría que el proceso de renovación traerá a tu vida. Prepárate, prepárate, porque el Espíritu Santo es el que te está empujando, te está metiendo allí en ese proceso. No te hagas el sordo, entra en el proceso, no tengas miedo, porque el Espíritu Santo va a estar allí con nosotros. El Espíritu Santo nos va a estar sustentando, Él no nos deja solos. Él está con nosotros en medio del proceso, pero que ese proceso no sea para destruirnos, porque ponemos nuestra boca para la queja, para la duda. No, que ese proceso sea para renovarnos y para levantarnos, porque ponemos nuestra confianza en Dios, nos pegamos de Dios y no lo soltamos hasta que somos bendecidos. Amén. Prepárate para ver la restauración de tu matrimonio. Prepárate para ver la restauración de tus hijos. Prepárate para ver la gloria manifestada en esta iglesia, que durante muchos años ha sido subestimada, pero hoy Dios está levantando este lugar, está levantando al hombre de Dios que le ha puesto en este lugar, y muchos nos vamos a quedar sorprendidos de ver lo que Dios va a hacer. Amén. En esta casa, con el hombre de Dios de esta casa. Hemos pasado procesos fuertes, difíciles, pero aquí estamos. Dios no nos ha dejado. Dios no nos ha dejado de sustentarnos. Venezuela está ahorita en un proceso grave, difícil, pero Dios no va a abandonar Venezuela. No va a abandonar Venezuela. Y parte de la restauración de nuestra nación depende de ti, de mí. Depende de que tú y yo seamos renovados y restaurados. Amén. Para poder salir y restaurar a otros. Aleluya. Prepárate. Prepárate, porque viene la fiesta. Prepárate, porque viene el júbilo. Prepárate. Créelo. Créelo, porque Dios lo va a hacer. Ya hay gente aquí. Ya hay gente aquí. Ya hay testimonios aquí que hoy pueden decir: estaba hundido, estaba hundida. Pensé que mi vida había llegado a su fin, pero Dios me restauró, me dio una nueva vida, me dio nuevas relaciones, me hizo nuevo, me hizo nueva. Ya hay testimonios en este lugar de lo que Dios está haciendo. ¿Por qué? Porque no te fuiste y abandonaste a Dios, sino que te sometiste al proceso. Te sometiste al proceso de restauración y de renovación, y en medio de ese proceso has salido victorioso, has salido victoriosa. Aleluya. Yo quiero en esta mañana que tú te pongas sobre tus pies.